Son algunos de los diarios que recibimos a todos los oyentes que se van sumando a las 7 de la mañana. Tenemos mucha gente, no parece verano, no parece enero, porque está muy interesado a toda nuestra audiencia de todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando en el mundo y en la República Argentina. Y tengo nuevamente a Marcos Salgado, que le agradecemos mucho para que nos cuente lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Periodista argentino que vive y trabaja en Caracas hace 20 años. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muy bien, Marcos, buen día. Bueno, primero te quiero preguntar, qué fue lo que sucedió anoche, ¿no? Porque recibimos la noticia de detonaciones, de disparos y había y reinaba, al menos desde la información, mucha confusión de qué era lo que se trataba. Sí, anoche hubo un incidente cerca del Palacio de Miraflores. Aparentemente se detectó ahí algún tipo de dron, no necesariamente un dron militar. eh, no está autorizado el uso de ningún tipo de dron civil, desde que antes incluso del ataque de Estados Unidos del 3 de enero. Ya cuando comenzó el hostigamiento fuerte de los Estados Unidos, ya se había prohibido cualquier tipo de uso de dron. Apareció algún tipo de dron ahí y eso activó las defensas cercanas al Palacio de Miraflores. Fue un episodio que duró. Yo lo escuché claramente desde acá, no estoy muy lejos del Palacio de Gobierno. Ujú. Debe haber durado 40 segundos como máximo Ah, las ajá. detonaciones. Fue algo muy breve. Muy breve Este, y que pues, fue un tema de confusión, digamos, no. y algún tipo, sí, puede haber sido algún tipo de confusión, no está claro, pero bueno, lo que también está claro es que no fue un ataque. No Está se trató bien, de un ataque, ni de drones militares, ni nada, pero perfecto. bueno, por supuesto la tensión y la Claro. confusión, y después las redes sociales y los medios muchas veces, tomando las redes sociales sin verificar demasiado, amplificaron la cosa, ¿no? Pero no, digamos que lo que sí está claro es que no fue una acción de ataque sobre el Palacio de Miraflores de ningún tipo. Marcos, te pregunto porque, bueno, Donald Trump dijo que el operativo de la detención de Maduro no obtuvo ningún tipo de baja por parte del personal militar de Estados Unidos. Sí, El Washington Post y el New York Times habla de 80 muertos y Cuba oficializó de 32 muertos sí. cubanos. ¿Qué se dice en Caracas en cuanto a esta Ah, información? bueno, aquí está confirmado que hubo, yo te diría que una matanza, especialmente en la zona del Fuerte Tiuna, en el sector del Fuerte Tiuna que atacaron para secuestrar a Maduro. Eh, 80 muertos es un número que aquí se maneja también, no hay una cifra oficial. Sabemos que hubo, bueno, los 32 muertos cubanos que confirma Cuba, que formaban parte de la custodia de Maduro, y una cantidad enorme de muertos entre venezolanos que también formaban parte de batallones o de custodia del presidente o batallones cercanos. El Fuerte Tiuna es un lugar muy grande. No podría comparártelo con nada en Buenos Aires. Es como si dijéramos Campo de Mayo, pero Ajá. imagínate que en Campo de Mayo hay, además de guarniciones militares, hay urbanizaciones civiles, hay comercios, hay centros comerciales, algo así hay que imaginarse, ¿no? O sea que Entonces, no podemos descartar que hayan fallecido, no, hayan matado. civiles muertos también hay civiles muertos ahí en Fuerte Tiuna, y también hay civiles muertos en Catia la Mar, que es una localidad del estado La Guaira, acá vecino a Caracas, donde también atacaron. Y también atacaron instalaciones de radio, de torres de radio y de comunicación y de electricidad, subestaciones eléctricas. Todo eso formó parte del mismo ataque de la madrugada del 3.
todo eso se desarrolló en muy pocos minutos, los ataques fueron simultáneos, y esas instalaciones eléctricas y esas instalaciones de radiodifusión o de torres de comunicación, mejor dicho, y comunicación de teléfonos, están todas en zonas civiles. Entonces, no hay un balance todavía claro, pero sí está claro que ese ataque fue sangriento, digamos, Marcos, y en el caso y en la zona del Fuerte Tiuna fue realmente, hay algunas imágenes que no se pueden difundir, pero digo por la crudeza, ¿no? Pero que hablan de que fue un ataque, de que fue una masacre. ¿y por qué hay tan poca información sobre todo esto? ¿Y No, qué no es. pasa con las familias? ¿Y qué pasa con la sepultura que se les vaya a dar a todos los Claro. No, no, caídos? eso se está haciendo, por eso yo te estoy diciendo Ah, que, mira. que hay muertos civiles. Ayer ya empezaron los sepelios, una señora de 80 años ahí en Catia la Mar, en una que murió dentro de su casa en Catia la Mar. Ahí hay varios heridos graves también en ese ataque. Eh, no es que toda esta información es pública, se está cubriendo. Lo que no hay es un consolidado, digamos, no hay una información oficial en cuanto a la cantidad de muertos. De hecho, ayer en la Asamblea Nacional hubo como una especie de homenaje durante la sesión de inauguración del periodo de la Asamblea. Hubo un homenaje a los Claro, muertos venezolanos, claro, hablando específicamente de soldados, ¿no? Y oficiales venezolanos. Lo que pasa es que no hay un número concreto, pero, claro. pero la información está, y hoy seguramente seguirá viendo imágenes de velatorios, y habrá más información sobre Ahora, esto, ¿no? Hay mucha confusión también. claro, claro, ahora lo que te marcaba Ariel, que es verdad, o sea, es una información que no, acá en estos lados mucho no Sí, para aparece, nosotros es digamos. esclarecedor. Lo que Claro, estás contando es novedoso, esclarecedor y súper importante porque hay un relato instalado por Estados Unidos de que esto fue algo súper quirúrgico y uno cuando te hablan No. de operaciones quirúrgicas dice, bueno, no hubo mayores víctimas más allá de la gravedad del hecho de haber secuestrado a un Sí. presidente. No, pero digo, está bien, quirúrgico no fue, eso está claro. Y además, yo te diría, ¿cómo consideramos quirúrgico atacar con 150 aviones una capital? Digamos, ¿cómo consideramos quirúrgico, no sé, la reacción de la hija del motorizado que trabaja conmigo desde hace 15 años, mm, una negrita hermosa, morenita, que estaba con la boca blanca del miedo por las Claro. bombas, claro, claro. ¿no? ¿Cómo consideramos quirúrgico a mi hijo llamándome desesperado porque vive muy cerca de uno de los lugares atacados, preguntándome qué pasaba? ¿Cómo fue Y eso? esas historias te las puedo multiplicar por todos los habitantes de O sea, ¿y Caracas. cuánto duró eso? ¿Cuánto duró? No, el ataque duró 20 minutos, digamos, las bombas como tal, yo te diría que deben haber durado 10 minutos. Primero bombas que fueron todas más o menos simultáneas, y las bombas suenan, o sea, yo nunca había estado cubriendo una guerra, pero muchos corresponsales de guerra con los que he hablado en algún momento me decían, cuando vos escuchás un mortero, cuando vos escuchás una guerra, cuando vos escuchás una bomba, un misil, sabes, de ahí en más siempre vas a diferenciar un misil de un fuego artificial. Y, Claro, y- y confirmé que eso es era verdad. así. Y eso fue muy rápido, fue como simultáneo. Fueron, yo te diría, entre 5 y 10 minutos. Después se escucharon los helicópteros, en algunas zonas de la ciudad se vieron, y después se escuchó el sobrevuelo de aviones, de aviones de cazabombardeo a muy baja altura. Y después ya los incendios, hubo un incendio grande en una de las zonas donde atacaron una subestación, porque está rodeada una de las sectores de la subestación tiene como un pequeño bosque, digamos, y eso se incendió y estuvo prácticamente incendiado durante todo el día sábado. Pero fue un ataque con misiles en una No, pero es una capital. Yo creo locura, que, es una... que eso hay que remarcarlo, porque si no,
No, porque hasta acá, Eh, Marco, está bien lo que estás marcando y lo que te preguntaba Ariel. ¿Sabes por qué? Porque hasta acá se cuenta un relato que parece como que alguien abrió la puerta, lo agarraron y se lo llevaron. O sea, no, no. y se habla hasta de una propia entrega pactada. Sí, sí, voy a estar acá, abran la puerta. O de Sí. alguien que traicionó, abrió la puerta, entraron, se lo llevaron. Y acá estamos hablando de 20 minutos de bombardeo con civiles muertos. Y no se trata la información, por lo menos en este lado, de lo que vos estás contando, ¿eh? No, es la gravedad, te digo, más allá de lo que vivimos, los que estamos acá, y lo que fue esa noche de terror, la gravedad de la situación política es muy fuerte. Esto nunca había pasado en América del Sur, nunca en América del Sur una potencia extranjera atacó, digo, desde la historia republicana, ¿no? De América del Sur, no solo de Venezuela, había pasado algo así. Podríamos considerar las Malvinas, pero las Malvinas algo que está, digamos, un conflicto que tiene su propio desarrollo y que tiene raíces coloniales. Entonces, nunca había pasado algo así en América Latina, nunca una potencia extranjera había atacado militarmente una capital, Claro, instalaciones de todo tipo. Es decir, la gravedad es muy grande es muy y a mí, grande. te digo la verdad, me da la sensación de que los gobiernos, no digo el de Milei, porque bueno, tiene una posición ideológica clara, pero otros gobiernos que supuestamente no están tan alineados con Estados Unidos, no terminan de entender la gravedad de la situación, y me parece que muchos medios de comunicación no están ayudando con esto que dicen ustedes, ¿no? De centrar la cosa en la crisis política en y en Maduro, y no ver, no dimensionar la gravedad de lo que pasó. Incluso eso me parece que le está pasando hasta a algunos migrantes venezolanos que han sido profusamente entrevistados en muchos medios de comunicación, allí en Argentina y en otros Sí, lugares, sí, sí. que no terminan de entender lo que le pasó a su gente acá, ¿eh? No, Marcos, totalmente, muy como, bueno. como para ponernos un poco en tu piel, si querés y podés contanos, porque referiste a un llamado de tu hijo, pero no profundizaste. ¿Cómo fue Bueno, te eso? digo, te lo doy como ejemplo. Todos tenemos Una historia de un- ese momento. una historia parecida. Te decía me quedó grabado lo que me decía este compañero que trabaja conmigo, ¿no? Con la nena con los labios blancos del miedo, o sea, sin saber qué pasaba. Bueno, mi hijo también llamándome, él vive con su mamá cerca de uno de los lugares, más cerca que yo, digamos, de uno de los lugares fuertes atacados, que es la base de la Carlota, de una base aérea militar acá en Caracas, pero que está rodeada Claro. de urbanismos civiles. Aparte la hora, Y ¿no? hubo un La ataque hora fuerte también. y la hora en que se produjo, ¿no? No, 2 de la 2 de la mañana. mañana, Eso la gente durmiendo, empezó claro. unos minutos antes de las 2 de la mañana, y cuando incluso yo te diría, está bien, eso ya es otra historia, ¿no? Pero digo, te diría que hasta había un cierto clima de distensión, porque se había logrado pasar la Navidad y el Año Nuevo en tranquilidad, y eso agarra también suma, digamos, agarrar de sorpresa. Claro. Veníamos de semanas en donde en el Fly Radar aparecían todo el tiempo aviones, y había versiones de que venían y bueno, y los periodistas, claro, imagínate que estamos todo el tiempo trabajando con eso, todo el tiempo con versiones de que ya están, de que ya vienen los portaaviones, de que ya viene el submarino, de que ya vienen los aviones. Todo eso había bajado, y bueno, por lo menos a la población nos agarra quizás un poquito más de sorpresa Claro, y con la guardia baja, ¿no? claro, Aunque claro. era algo que se sabía que podía Y pasar. escúchame, Marco, si hoy, ¿no? La calle, ¿cómo está? No, Porque, eso es importante también marcarlo, es porque la calle está tranquila, la calle estuvo tranquila siempre. O sea, claro, vamos a decir como tranquila un bombardeo, claro, por supuesto que ese momento fue de mucha confusión, pero cuando en saber de qué estaba pasando, cuál era el alcance, después se confirmó más o menos rápidamente que efectivamente habían secuestrado a Nicolás Maduro, pero ese mismo sábado la calle amaneció con tranquilidad, desierta, por supuesto, lógicamente. La única actividad que había era cerca del Palacio de Miraflores, donde se empezó a congregar el chavismo, primero el sábado, después el domingo en mayor número. Este, Ayer lunes
que uno podría decir que era como ya el primer día más o menos de actividad del año en una situación normal. Empezó a haber más movimiento, más negocios abiertos, ya funcionó desde el Pero no domingo, se ya funcionaba. produjo, Marcos, no se produjo porque esto, a ver, ayúdame desde mi ignorancia, ¿no? Pero desde afuera uno imagina que cae un dictador y que el parte de la sociedad sale a festejar a la calle. Eso Sí. no se No, vio. no, no. Y No después, se o vio, sea, no solo eso, ni a la calle, ni siquiera en las zonas más antichavistas se claro, escucharon cacerolazos, que era una característica de claro, de protesta de júbilo, las digamos, de casas festejo. hace unos años atrás. No hubo nada, no hubo ni una Y tampoco movilización. del otro lado, digamos, del otro lado en el sentido, Eh, después está los que apoyan eh, el a chavismo Maduro. se movilizó, el chavismo se movilizó el sábado en número relativamente pequeño. No había transporte el sábado, de ningún tipo, no había metro, no había colectivos, transporte superficial. Tampoco, bueno, tampoco había aviones, digo, pero a nivel de la movilización posible, no fue pequeña el sábado, y el domingo sí hubo una movilización más grande, y ayer también eh, marcharon por el centro de Caracas hacia la Asamblea Nacional a la hora que en la Asamblea Nacional comenzaba el periodo de sesiones de la Claro. nueva Asamblea votada el año pasado. Eso es importante porque, digo, hay tranquilidad en la calle, hay que ver cómo se va desarrollando esta semana. No hay una presión muy fuerte sobre los supermercados. Hubo colas el domingo, pero ayer ya parecía empezar a normalizarse. Estamos en periodo de vacaciones escolares, de vacaciones cortas. Las clases vuelven el lunes de la semana que viene. Ese será seguramente un buen indicador, ¿no? De cómo, de si la situación se va normalizando o no. Y además hay que tener en cuenta que secuestraron a Maduro, pero el Sí, sí, gobierno, quedó sí, claro, quedó todo el madurismo, chavismo, es más, apoyado la por, vicepresidenta asumió hasta reconocido por ayer. Maduro, hasta por Trump, digamos, reconocido por Trump, que está colaborando. ¿Cómo está esa interna, que es la que se habla también acá, si es que existe, entre Diosdado Bueno, no Cabello hay, y Delcy sí. Rodríguez? No hay mucha claridad en ese sentido. Ayer en la juramentación como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, que fue un acto muy, muy breve que se hizo ahí en la Asamblea Nacional misma, después de la Asamblea Nacional comenzó su periodo de sesiones, se eligió nuevamente a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, como como presidente de la Asamblea Nacional, y Jorge Rodríguez le tomó juramento como presidenta encargada a Delcy Rodríguez en un acto en donde había embajadores, en donde estaba los vicepresidentes sectoriales, le llaman aquí, son como unos ministros coordinadores, y el resto de los ministros del gabinete. Estaba Diosdado Cabello, estaba Padrino López, que son dos personajes muy importantes del gobierno. Diosdado es el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, y Padrino López es general en jefe de la Fuerza Armada y ministro de Defensa. Ellos estaban ahí, estaba el alto mando militar. Es decir, y no se conoce que haya habido ni una deserción, ni que haya habido un quiebre, ni que haya habido algún pequeño conato de rebelión en las Fuerzas Armadas. Es decir, el gobierno mantiene el control de la policía, mantiene el control de los servicios de seguridad, las fuerzas de seguridad. No hay Marcos, y a no hay nada propósito, que haga indicar que haya un quiebre ni una caída del gobierno. Entonces, claro. si está colaborando, digo, para ir a la pregunta, si está colaborando o no Delcy Rodríguez con Trump, y yo creo que en parte eso es el discurso de Trump. Si nos guiamos por lo que dijo Delcy Rodríguez ayer, hay que pensar que además reafirmó que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, que ella es la presidenta encargada, y que ahora se van a dedicar a trabajar por tratar de repatriar a Maduro y a Cilia Flores. Es decir, yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones en ese sentido. Me parece que hay que esperar, pero el dato político
digo que hay que esperar cómo se desarrolla la relación o la no relación con los Estados Unidos. Lo que sí está claro es que no cayó el gobierno. Marcos, la verdad, muy esclarecedor de tu mirada desde ahí, desde Caracas, de lo que está pasando. Porque nos has contado muchas cosas que la verdad hasta aquí desconocíamos y que no teníamos esa mirada desde adentro, ¿no? Parece todo un relato que viene desde otro lugar. Pero la verdad te lo agradecemos mucho, Marcos. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Marcos Salgado, periodista argentino que vive en Caracas y trabaja desde hace 20 años ahí. Así que nos dio un pantallazo de un montón de cuestiones del día a día, ¿no? No tanto de la geopolítica, sino de lo que está pasando ahí, ¿sí? Y es muy esclarecedor, por cierto. Vamos a las noticias. Radio 10. Siempre noticias. 7 de la mañana.